Estamos en la fiesta de la dedicación y una conversación que tuve con los hermanos que nos vinieron a visitar fue, y nunca nos hemos preguntado el origen del candelero de 9 brazos. Sabemos el de 7 porque estudiamos lo que está escrito. Parte de esta serie de videos es buscar la historia, qué es lo que ellos, qué es el cuento que ellos nos dan a nosotros para consumir. Eso es lo que queremos ver, el origen del candelero de 7 brazos. Para los que están llegando, si van a donde platicamos, ahí va a haber un documento que puse ahí que vamos a repasar. Si tienen ese app, pueden abrirlo y seguirnos o imprimirlo como ustedes gusten para que puedan leer conmigo. Va a haber ciertas cosas que voy a aclarar y así le vamos a manejar esta situación. El punto es, ¿qué es el punto del candelero de 9 brazos? ¿Cuál es bíblico? ¿El de 7? ¿El de 9? Porque cuando vamos a ciertas sectas de los que dicen ser judíos, ellos siempre que enseñan la estrella de 6 puntos y muestran el candelero de 9. Hasta cuando tratamos de comprar ciertas cosas para estas fiestas, o muchas de las cosas que incluye un candelero son de 9 brazos. ¿De dónde salió todo eso? ¿Es bíblico o es tradición del hombre? Este documento que voy a leer se llama Talmud Babilónico Shabbat 21b, el significado de Hanukkah. Eso es lo que significa, es el punto. Voy aquí adelante, cuando estoy aquí en la casa observando el sábado, buscar información que se nos hace interesante, repasarlo, ver la historia, así como cuando repasamos lo del Goy, qué es lo que ellos creen y qué es lo que está escrito en la Biblia. Vamos a empezar. El punto de esto es un poco de la fiesta de la dedicación y el del candelero de 9 brazos. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? ¿7, 9? O dijimos, pues ni tú ni yo y hacemos uno de 8. ¿Qué onda? Vamos a ver. Dice, la festividad de Hanukkah que celebra la victoria judía sobre los seleucidas y la reedificación del templo en 1064 a.C. se observa en el encendido de lámparas que simbolizaban el reencendido de la menora del templo. El Talmud de Babilonia explicó el significado del festival y detalló su observancia. Antes que todo, el Talmud de Babilonia explicó, no que las escrituras explicaron, sino su propia creencia. Cuando ellos entraron al templo, según aquí, ¿qué ellos iban a encontrar? Un candelero de 7 brazos, porque eso es lo que está escrito. Ahora, esto no era una victoria. Esta era una mini victoria, pero la guerra todavía no se había declarado. Además, llegamos como un acuerdo, pero nunca ganamos esa guerra completamente. Lo que se logró con los macabeos era expulsar todos de la tierra, pero hubo guerra constante. Por eso cuando estábamos bajo guerra contra los grecos, esa guerra se transfirió contra los romanos y hubo un clase de acuerdo. Por eso estaba Herodes, por eso después llegó Poncio Pilato ahí a Judea, pero nuestra gente no estaban ahí encargados. Los seleucidas, esa es otra palabra para decir los grecios o los grecos, ¿cuál se dice? Los grecos, que sabemos quién eran los grecos en ese tiempo. Sabemos que es el hombre caucasiano, europeo, como es conocido hoy, eran los grecos. Seleucidas era el nombre. Seleucidas es como se dicen panistas o preístas, es como se le dice. Estos estaban nombrados detrás de un general que se llamaba
escribí aquí. Seleucas, así se llamaba el general, que tenía él su armada. Él estaba encargado del imperio. Bueno, larga historia corta, vino Alejandro el Grande, conquistó al mundo, después de ahí murió por sida o por cualquier razón, se dividió entre 4 generales y cada quien tuvo su región. Seleucus tuvo la región de Asia hacia el este de que es ahora Jerusalén. Esos son los seleucios. Por eso los griegos, ¿de dónde vienen? Vienen del este, de lo que nombramos ahora Jerusalén. Tenías Ptolemy, tenías Seleucios, tenías Epifanes, Antíoco, Epifanes, también los teníamos. Seleucios era uno de ellos, y pueden encontrar el nombre de él en 2 Macabeos capítulo 3 verso 3. Es donde vamos a encontrar ese general. Y este general, o el siguiente de este, porque a veces te dicen el general y puede ser el segundo o el tercero, pagó por parte de esto. Pero en ese tiempo era tiempo de guerra. Todo había guerra. Ya se estaban peleando entre ellos mismos. Ergo la guerra entre los griegos y los romanos, porque ya ni ellos se miraban de cara a cara. Sigamos leyendo. La parte que sí está correcta es sí, en parte fue la rededicación del templo. Eso es lo que se trata la fiesta de Hanukkah. Dice así: nuestros rabinos enseñaron el mandamiento de Hanukkah es encender una vela para un hombre y su casa. Aquellos que son más exigentes, una vela para cada persona. Y los que son los más exigentes, la casa de Shammai, dicen: el primer día uno debe encender 8. A partir de ahí reduce el número de velas a medida que avanzan las festividades. Aquí dice vacaciones, pero es las festividades. Pero la casa de Eliel dice: en el primer día uno debe encender 1, y de ahí en adelante debería agregar a medida que Hanukkah continúa. Esto no lo vas a encontrar en la Biblia. Esto ya son fábulas que nos dijo Cristo, no caen por fábulas judaicas. Además, ¿sabes dónde está eso, hermano? Creo que es Tito 1 y 15. Deja leer eso brevemente. El libro de la carta a Tito, creo que es capítulo 1, verso 15. Deja buscarlo. Escucha, lo voy a leer en inglés porque hay una palabra que yo quiero que escuchen. Dice Tito, capítulo 1, verso 14. Lo voy a leer en inglés por una razón. Not giving heed to Jewish fables. Jewish fable. ¿Quién son los Jewish? Porque sabemos que los judíos son los de nuestra gente. ¿Quién son los más o menos judíos? El ish, la I, la AC y la H. ¿Quién son ellos? Porque la palabra Jewish es que alguien está tratando como decir este es de la orden de los judíos, de la ley. Fábulas. ¿Qué es una fábula? La fábula que vamos a leer aquí, que según prendieron la lámpara y que no había aceite y duró 8 días, es un milagro. Esa es una fábula. ¿Quién nos dio esa fábula? Pues leemos aquí que viene del Talmud babilónico, no que viene de la Biblia. ¿Cómo lo dice en español? Porque aquí dice, en Tito 1, verso 14, dice: no atendiendo a las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Judaicas, yo no sé si eso se traduce como si fuera de un judío o si es como un usurpador. Y si lo saben, ayúdame. En inglés, Jew es judío. Jewish es que tienes las costumbres, sigues las costumbres de un judío, pero no lo eres.
Eso es lo que significa. ¿Quién eran los que este babilónico eran judíos? No. Los que ahora según están celebrando la Hanukkah en nuestra tierra, ¿qué son ellos? ¿Son Jews o son Jewish? Son Jewish. Y ellos hicieron esta fábula que nos dije no siguen. Vamos a seguir leyendo. Que tú debes de aprender la vela uno cada día. No, la debes de aprender todos este día. El otro tarugo dice, no, se prende uno cada día. Esas son fábulas que nos dice aquí, no siguen. Porque uno podría decir, no. Eso fue en el Testamento Antiguo, todavía no existía. Ok, esto fue Tito. Esto fue después que Cristo vino, después que Cristo regresó al Padre y sentado a su derecha. Sigamos. Gracias por esa respuesta. Dice aquí, Ula dice, los sabios amoraicos discutieron sobre esto en el oeste, la tierra de Israel. El rey Yosef bar Adin y Yosef bar Sebida 1 dice, la razón que la casa de Shammai es que el número de luces corresponde a los días que aún están por venir. La razón de la casa de Hillel es que el número de luces corresponde a los días que ya han pasado. Y uno dice, la razón de la casa de Shammai es que las luces decrecientes corresponden a los bueyes de la fiesta de Sukkot que disminuyen en el día a día. Imagino que es sección 103. Y la razón de la casa de Hillel es aumentamos en santidad y no disminuimos. Ni ellos saben fu ni fa, o sea, ni ellos están de acuerdo quién lo va a hacer cómo. Es como si tienes 3 señoras y las 3 están discutiendo cómo hacer el rosario. Oh, es que yo prendo de esta. Ah, es que yo empiezo con un Padre Nuestro. Ah, pero es que yo lo hago hincada. Pues yo lo hago parada. Yo lo hago acostada. Yo lo hago parada de manos. Están ahí sabiendo cómo dicen. Dice, nuestros rabinos enseñaron. Es un mandamiento colocar la luz de Hanukkah en la entrada de la casa de afuera. ¿Dónde está este mandamiento? El Macabeo, porque yo no lo he visto. Pero si vas a creer una fábula, ok, ahí es donde dice. Es el mandamiento colocar la luz de Hanukkah en la entrada de la casa de afuera. Se hace cuenta, debes de tener el candelero a frente. La mera entrada, a ver si no te pegas cuando abres la puerta. Si vive en una cámara superior, segundo piso, debe colocar en la ventana más cercana a la vía pública. Pero, en un momento de peligro, debe ponerlo sobre su mesa. Y eso será suficiente. Hay que ver las noticias antes de poner el candelero. Si oyes la sirena, agarra tu candelero de la puerta o ventana y ponla en tu mesa. Dijo Rabá, si requiere que haya una lámpara adicional cuya luz prende ser utilizada, pero si hay un fuego en la chimenea no es necesario. Pero si es un hombre distinguido, incluso si hay encendido, todavía se requiere una lámpara adicional. Ellos se están inventando cómo se debe de seguir esa tradición que están tratando de implementar. Y no es más diferente cuando dicen que tienes que tener el niño Dios vestido de cierta parte y que tienes que comer el pan y que el que le toca el plástico tiene que comprar tamales y que lo compras en 5. Todo eso es cómo inicia esto. Nomás esto incluye el candelero. Todavía vamos a llegar al punto del candelero. Entonces sigamos leyendo. Dice, ¿cuál es el significado de la festividad de Hanukkah? Nuestros rabinos enseñaron. O sea, dice nuestros rabinos enseñaron, pero no dicen, cuando vamos a la Biblia, nos dice en el primer libro de Macabeos, capítulo 4, todo el capítulo, pero llegando al punto, verso 50 al final, nos dicen
el punto de Hanukkah es la rededicación al templo. Es lo que dicen las escrituras. Eso nos dice, además de Judas y sus hermanos, con toda la congregación de Israel, ordenaron que los días de la dedicación del altar deben mantenerse en su temporada de año en año, por espacio de 8 días a partir de los 25 días del mes Caslu, y regocijo y alegría. Regocijo y alegría. Eso es de la Biblia. Pero ¿qué dice mi rabí? El rabí dice, nuestros rabinos enseñan desde el 25 día de Caslev, de los días de Hanukkah, que son 8, que en los que los elogios y el ayuno están prohibidos. Cuando los griegos entraron en el santuario, profanaron todo el aceite del santuario. Pero cuando la casa Asmonea, a los griegos, se hizo poderosa y los derrotó, y pudieron encontrar una sola vasija de aceite que estaba sellada con el sello del sumo sacerdote, y en ella había suficiente aceite para un solo día. Ocurrió un milagro, hermanos, ocurrió un milagro. Y encendieron la menorá de ella durante 8 días. Al año siguiente los establecieron y los convirtieron en días festivos con acción de gracias. ¿De qué demonios están hablando esta gente? Leemos Macabeos. Macabeos nos dicen, vamos a guardar estos días. Ahora la pregunta puede ser, ¿pero por qué 8 días? ¿De dónde sacaron 8? ¿Era porque una luz duró prendida con aceite? No. Lo que yo quiero está en verso 18. ¿Por qué los días que es indicado? ¿Cómo empieza este capítulo? Le están escribiendo los judíos que están en Israel a sus hermanos que están en Egipto, porque teníamos de nuestra gente en Egipto. Dice verso 1: los hermanos, los judíos que están en Jerusalén y en la tierra de Judea, decían hacia los hermanos, los judíos que están en todo Egipto, salud y paz. ¿Qué están haciendo? Quieren comunicar esta nueva fiesta que se va a conmemorar. Ahora, ¿por qué los 8 días? ¿Es porque tuvieron un aceite que tuvo un sello y quemó por 8 días? Vamos a ver. Segundo Macabeos, capítulo 1, verso 18. Por tanto, mientras ahora estamos propuestos a mantener la purificación del templo sobre los 25 días del mes Caslu, pensábamos que era necesario certificarles de lo mismo para que ustedes también puedan mantenerla. ¿Cómo? La fiesta de los tabernáculos, hacia en el tiempo que dura, y del fuego que nos fue dado. Nehemías ofreció sacrificio después de que él había edificado el templo y el altar. ¿Qué fue el punto? Así como dura la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación iba a durar la misma cantidad de tiempo. Y nota que cuando leemos las escrituras no hay nada dicho que prendieron una vela y que duró 8 días. Deja leer esto otra vez. Entonces que tenemos que tener cuidado de la fábula, porque ellos dicen que porque duró 8 días, hicieron ahora el candelero de 8 brazos y le ponen uno más porque según de ahí vas a iluminar los 8. Ergo salen los 9. Es todo una fábula. De esto no lo vas a encontrar. ¿Cuál es el significado de la festividad de Hanukkah? Ellos dicen, nuestros rabinos enseñaron. Nosotros no necesitamos un rabino. Nosotros nos vamos a la escritura. La escritura dice
¿Qué es el significado? Es la purificación del templo. Pone que el rabino entredice la verdad que está ahí. En vez de decir, la Biblia dice, 1 Macabeos, capítulo 4, versículo 59, en vez de decir que eso es lo que dicen las escrituras, mi rabino dice esto. Dice, desde el 25 día de Casliv, son los días de Hanukkah, que son 8, en que los elogios y el ayuno están prohibidos. Cuando los griegos entraron en el santuario, profanaron todo el aceite del santuario. Ahora el aceite que se quemaba en el santuario no era un aceite especial. Vamos a tocar dos clases de aceite. El aceite que se usa para iluminar el templo y un aceite que sí es prohibido hacer. Hay dos clases de aceite. Dice, para cuando la casa Hasmonea se hizo poderosa y los derrotó, buscaron y pudieron encontrar una sola vasija de aceite que estaba sellada con el sello del sumo sacerdote. ¿Dónde sacan que tenía que tener un sello del sumo sacerdote? No sé. ¿Y por qué decían ellos necesario que era que tener un aceite especial para quemar en el templo? Dice, en ella había suficiente aceite para un solo día. Ocurrió un milagro. Y encendieron la menorá de ella durante 8 días. El año siguiente los establecieron y los convirtieron en días festivos con acción y gracias. Supuestamente en esta fábula nomás había suficiente aceite para que quemara las 7 cabezas de este candelero un día, pero supuestamente duró 8 días. ¡Wow! Dice, ¿sabes qué? Nos gustó tanto eso, vamos a cambiar el candelero que Jehová nos dijo que hiciéramos. Él nunca nos dijo que hicieran un candelero de 9 brazos. Si él hubiera querido un candelero de 9 brazos, le hubiera dicho a Moisés desde un principio. Además, ¿qué encontraron cuando fueron al templo? No encontraron candelero cuando fueron, para empezar, porque se los habían llevado los grecos. Como era de oro, hay videos donde yo tenía antes imágenes donde el candelero lo tenían cargado entre dos porque era grandísimo y era de oro. Temprano en la mañana, indicando que el nuevo día había comenzado, un sonido musical tembloroso. Según en el número, es una escritura, donde el número de bueyes comienza con 13 y disminuye todos los días. Formación que no tiene nada que ver con el tema que estamos tocando. Lo digo porque está en su doctrina del Talmud. Es como si te estoy hablando de una receta de un pastel y te digo, sí, además 2 y 2 son 4 y multiplica el diámetro del círculo 3.16 y encuentras el redondez. Sí, son ciertos, son fórmulas, pero nada que ver con lo que estamos hablando. Dice, un tiempo de persecución durante el cual la festividad de Hanukkah podría ser prohibida. No hemos encontrado de eso, ni bajo de los romanos fue prohibido. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando leemos Juan 10, verso 22, nos dice que Cristo estaba en el porche de Salomón y era la fiesta de la dedicación. ¿Qué te dice? Libremente estaban festejando esta fiesta. Está prohibido hacer uso de las luces de Hanukkah para cualquier otro propósito que no sea publicitar el milagro de Hanukkah. Ahora se ha convertido en el milagro. Ya se les olvidó qué fue el punto. Mi propio pensamiento es, si se enfocan más en el milagro de Hanukkah, te desenfocas. Si se alejan si desvían el pensamiento o el punto de Hanukkah a que es un milagro de luces, te dejas de apartar que, oyes, pero los que estaban matando los judíos eran estos hijos de la fregada.
Pero se nos olvida todo eso. Y aparte de las sectas que son judíos, disque judíos, unos ni creen en el libro de los Macabeos. No creen en el libro de los Macabeos, pero celebran Hanukkah. ¿Cómo? Si no vas a encontrar nada de Hanukkah sin los Macabeos, y rechazan el Nuevo Testamento, donde habla que Cristo estuvo en el templo de Salomón. Pero vamos a leer cómo ellos llevaron a otro. No es que ellos llegaron y dijeron, ahí está el candelero, vamos a prenderlo. De ninguna manera. Vamos a seguir leyendo. Y gracias por esa imagen, hermano. Dice, un tiempo de persecución durante el cual la festividad de Hanukkah podría ser prohibida. Está prohibido hacer uso de las luces de Hanukkah para cualquier otro propósito que no sea publicitar el milagro de Hanukkah. Again, no he encontrado en la Biblia. Este es que una fábula de los disque judíos. They're not. Estos son cuentos. Este no es más diferente que Juan Diego, que fue y le dieron las rosas. No es nada diferente. Por lo tanto, se enciende una lámpara adicional junto con las luces de Hanukkah para proporcionar luz que puede usarse para otros fines. Más tarde se hizo costumbre usar esa luz adicional para encender las luces de Hanukkah. Han convertido la rededicación del templo, una mini victoria en varias batallas, en toda la guerra. Los hechos de los Macabeos se han convertido como iluminando tu árbol navideño. En eso se ha convertido. Así como en los paganos, como ya se han desenfocado en la resurrección de Cristo en el segundo Easter, la han convertido más en en darle honor a un conejo que da huevos, por lo menos aquí en este país. En eso se ha convertido todo lo mismo. Se ha convertido la victoria en una batalla. Unos hermanos, una familia de Israel que se fueron firmes para la ley, rededicaron el templo. Todavía están en guerra cuando están rededicando el templo. Purificar el templo, volver a dedicarla para hacer los holocaustos para las obras del Señor, y lo han convertido en el milagro porque una luz según quemó por 8 días. Eso es lo que ellos han convertido la Hanukkah en su doctrina. Por lo tanto, se enciende una lámpara adicional junto con las luces de Hanukkah para proporcionar luz que puede usarse para otros fines. Más tarde se hizo costumbre usar esa luz adicional para encender las luces de Hanukkah. Dice, el Talmud cita el Magulat Ta'anit y luego continúa explicándolo. Los sirios seleucidas, llamados griegos, no que llamados, eran griegos, ya que eran sucesores del imperio Alejandro Magno, probablemente es una mal traducción, un grupo designado de salmos alegres insertados a las oraciones diarias en ocasiones especiales como festivales, cumplido por la recitación de la oración Al-Ha-Nasim, otra oración que ellos la han hecho como Ave María o Dios te salve María, la oración de Fátima. Escoge uno. Vamos a ver esto porque quiero tocar el tema del aceite, que según tenía que hacer un aceite sellado por el sumo sacerdote para que diera luz al templo. Vamos a ver, vamos a la Biblia, no a un rabino. Vamos a ver qué era la ley al respecto de eso. Éxodo capítulo 27, verso 20. Dame un segundo. Aquí tengo un highlighter. Nada más para saber cosas que ya repasé. So dice así. Éxodo capítulo 20. 17, disculpa. ¿Dije 20 o 27? 27-20. 27-20 está. Ok, 27-20.
este sí era algo que era prohibido, que nadie más que el sumo sacerdote podía hacer o ponerse en el mismo. 27. Sí. No, yo estoy todo confundido. Estamos hablando del aceite de las lámparas, que según nomás había un frasquito de aceite y solo el sumo sacerdote tenía que ponerle su sello. Vamos a ver qué dice la ley. Éxodo 27, verso 20. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, les pondrán en orden Aarón y sus hijos, para que ordan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Hermanos, ¿qué clase de aceite se tenía que hacer? ¿Era un aceite que tenía que ser consagrado? No, tenía que ser aceite olivo machacado. Eso era lo que se usaba para eso, porque nunca se nos olvide, el candelero es una lámpara en su propia manera. Por eso cuando dice que llegó el Señor en Apocalipsis 1 y 14, que llegó entre 7 candeleros con fuego. Eso que solamente encontraron un sello, es como si vas a la casa y no encuentras nada, pero encuentras el último frasco de whatever, era el último y estaba sellado. No. La ley de Éxodo nos dice que para quemar tenía que hacer aceite de olivo. No era nada especial para que este candelero pudiera ser alumbrado o encendido con ese aceite. Eso es lo que nos dice la ley, no mi rabino, no mi sacerdote. Aquí la Biblia, no el Talmud, la Biblia ha hablado por sí mismo. Ahora vamos a tocar algo más que sí tenía que hacer por el sumo sacerdote. Éxodo 30, verso 22. Para que sabemos que hay diferentes niveles en aceites que se hacían y usos de ese aceite. Éxodo 30, verso 22. Vamos a leer. Dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, del cálamo aromático 250, de casía 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ellos el aceite de la santa unción superior, ungüento, ¿estoy diciendo bien? Según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa de todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incenso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente en su base. Voy a leer hasta 38. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocará en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción para vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haráis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendrás vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiera de él sobre extraños será cortado entre su pueblo. Cortar entre su pueblo era el penal, era muerte.
Pero este era un aceite para consagrar. Este aceite no se quemaba. Gracias. So, ¿qué hacían en ese tiempo para ¿qué era la palabra? Ungir. Pero es otra palabra. Ungir era, si alguien iba a hacer ungir, le pusían el aceite en la cabeza. Si necesitabas que ciertas cosas del templo tenían que ser consagradas, usabas este aceite, este perfume aromático para consagrar las cosas, pero no era usado. Esto es una mezcla específica y prohibido para los demás de hacer, pero no era para iluminar el templo, era para consagrar las cosas. So, de nuevo, pásame la otra. ¿De qué están hablando estos hombres? Son fábulas que ellos mismos se han inventado, o la esperanza que los que no leen lo sigan. A un tiempo yo estaba ahí, no leía, yo seguía lo que estaban diciendo, lo tomaba por verdad porque tenían ojos azules. Pues tienen que estar diciendo la verdad. El noticiero decían que eran los judíos. Nunca decían que judíos, decían son los judíos. Dije, ay güey, la gente de Dios. ¿Quién soy yo para decir otra cosa? ¿Quién soy yo para investigar si es cierto? ¿Quién soy yo para leer? ¿Quién soy yo para buscar entre todo esto? Oye, si es cierto. A veces te tienes que poner a pensar, ¿cómo hablarías con ti mismo de hace 6 años si estuvieras diciendo esta información? Estás loco. ¿Cómo te atreves? Pero ya nos estamos alejando de eso lo que tienen. Deja ver. So, vamos de nuevo. Ok. Vamos a Macabeos, 1 Macabeos capítulo 4, verso 35. Vamos a leer el proceso, cómo rededicaron el templo. Yo sé que lo leímos la semana pasada, pero quiero volver a leer esto. Capítulo 4, verso 35, y lo vamos a leer todo. Queremos leer la lógica en lo que dice este papel y lo que dicen las escrituras para entender mejor. No coincide lo que están diciendo. Estamos en 1 Macabeos capítulo 4. Vamos a leer del verso 38 hasta el final, porque el punto es la rededicación del templo. Ya voy a hacer aumentar. Dice así: y cuando ellos vieron el santuario desolado y el altar profanado y sus puertas quemadas y arbustos creciendo en los cortes como en un bosque o en una de las montañas y las cámaras de los sacerdotes derribadas. Ponte a pensar, es como una casa abandonada. ¿Qué es esta cosa? Es como si dejas una casa abandonada por suficiente tiempo, ¿qué empieza a lograr? Las plantas con las raíces empiezan a quebrar el concreto, todo. Es como si nadie hubiera vivido ahí. Verso 39. Ellos rompieron sus vestidos e hicieron grandes lamentaciones y echaban cenizas sobre sus cabezas. El punto de poner ceniza en tu cabeza era una forma de humillarte ante el Señor. Y se postraron sus rostros al suelo y soplaron una alarma con las trompetas y clamaron al cielo. Entonces Judá nombró a ciertos hombres para luchar contra los que estaban en la fortaleza hasta que él había limpiado el santuario. Todavía el Talmud nos dice que era para celebrar la victoria. No, él lograron correrlos de allí hasta que llegó un punto que dijeron, ¿sabes qué? Tenemos suficiente ventaja que podemos seguir peleando y limpiar, santificar el templo. Verso 42. Así que eligió sacerdotes de irreprochable conversación, tales como se complacen en la ley,
quien limpió el santuario y sacó las piedras profanadas hacia un lugar inmundo. Y como ellos consultaron qué hacer con el altar de los holocaustos, cual fue profanado, ellos pensaron que lo mejor era derrumbarlo, no sea que pueda ser un reproche para ellos, porque las naciones lo habían profanado, por lo tanto lo derrumbaron. Y puso las piedras en el monte del templo en un lugar conveniente, hasta que allí pueda venir un profeta para mostrar lo que debe hacerse con ellas. Entonces tomaron las piedras de acuerdo con la ley y construyeron un nuevo altar conforme al primero. Y formado ya el santuario y las cosas que estaban en el templo, y santificaron los cortes, ellos hicieron también nuevos vasos sagrados y entraron en el templo el candelero y el altar de los holocaustos y de incienso y la mesa. Y sobre el altar ellos quemaron incensos, y ellos encendieron las lámparas que estaban en el candelero para que ellas puedan dar luz al templo. Por otra parte, ellos establecieron los panes sobre la mesa y extendieron los velos y terminaron todas las obras cuales habían comenzado a hacer. Ahora, en los 25 días del mes noveno, la cual llamado el mes Caslu, en el año 148 se levantaron de madrugada y ofrecieron el sacrificio de acuerdo a la ley sobre el nuevo altar de holocaustos, cuales ellos habían hecho. Mire a qué hora y qué día las naciones lo había profanado. Incluso en ese fue el dedicado con canciones, cítaras, arpas y címbalos, hace cuenta un mariachi. Y todo el pueblo se postró sobre sus rostros y adoraron y alabaron a Dios del cielo, quien había dado hacia ellos buenos resultados. O sea, gracias por devolvernos nuestro santuario, no que gracias porque tuvimos para reconstruir todo, pero nomás tenemos una pinta de aceite. Chihuahua, todo este trabajo de Oquis. Tenemos oro, tenemos panes, tenemos incienso, pero nomás tenemos este paquetito de aceite. Esa es la locura, lo que ellos están diciendo. Tuvieron todos estos recursos, pero no tienen olivo, no tienen. ¿Alguien trajo las pesetas para pagar la cuota? No, pues hay que regresarnos para atrás. Nadie tiene dinero para de todo, no tienen. Vámonos para atrás. Por lo tanto, hubo gran alegría entre el pueblo, porque el reproche de las naciones fue borrado. Además, porque el reproche de las naciones fue borrado, no porque algo duró quemando 8 días. Además de Judas y sus hermanos, con toda la congregación de Israel, ordenaron que los días de la dedicación del altar deben mantenerse en su temporada del año en año por espacio de 8 días a partir de los 25 días del mes Caslu, con regocijo y alegría. En ese momento también se edificó el monte de Sión con altas murallas y torres muy fuertes a su alrededor, no sea que los gentiles puedan venir y pisotear como lo habían hecho antes. Y pusieron ahí una guarnición para defenderlos y fortificaron de Shura para preservarla, para que el pueblo puede tener una defensa contra Idumea. Idumea. Dice el nombre de Idumea. ¿Quién eran los que estaban invadiendo? Te está diciendo quién son los idomitas, los grecos. Más claro no puede ser. Sabes que vamos a desviar el punto de la dedicación y vamos a hacerlo porque quemó 8 días un candelero. Dice contra Idumea. En su mismo Talmud les dice que el significado de Idumea dice que quiere decir la tierra de los edomitas. Exactamente. Idumea y Edom es lo mismo.
Aidumia es una palabra, es como otra versión de esa palabra. So dice 107 en el documento que están viendo. Los sirios seleucidas, llamados griegos, ya que eran sucesores del imperio de Alejandro. ¿Quién eran estos? ¿Contra quién? Contra los de Aidumia. ¿Quién eran ellos? Griegos. ¿Quién son los descendientes de los griegos? ¿Están diciendo que uno de nosotros con el nopal en la frente somos los griegos? No, están diciendo que ellos son los griegos. Esos son, te está diciendo claramente quién eran los que estaban peleando contra los judíos. Pero vamos a hacer esto. Oh, es un milagro que como una lumbre por 8 días. Eso es lo que han convertido esta fiesta. ¿Quién entró? Antíoco, ¿quién era? Era de Aidumia. Porque Aidumia entró, profanó todo, tuvieron que sacarlos de Aidumia para afuera y fortificaron todo alrededor para si Aidumia otra vez llegara, podían defender el santuario para que no lo pisotearon como lo habían hecho antes. Eso es donde ellos sacan según la razón de Hanukkah. El libro de Macabeos nos dice es la purificación del templo y que lo mantuvieron como tabernáculos durante 8 días, según Levítico 23 verso 34 hasta el final de ese libro. Y de ahí es donde ellos sacaron 8 días. De ahí ni uno dice que porque quemó 8 días el aceite. Ese se oye como que una fábula. Había una fábula también, ya se me olvidó, que supuestamente también duró tantos días y es donde sale eso. Ya se me olvidó. Era una de las creencias católicas. Ya hasta se me olvidó. But anyways, so esos donde ellos han decidido, vamos a hacer un candelero de 9, según 8 días, y uno para prender el resto de las otras velas. Pues tiene que estar a la entrada, o si estás en un apartamento de segundo piso, tiene que estar a la ventana que ve la calle, y después si no se puede porque hay peligro, es permitido ponerlo en la mesa. Nada de eso es bíblico, es una fábula de los disque judíos. De eso me viene todo eso. No está en la Biblia eso. No había un aceite especial que se tenía que usar para alumbrar el templo. Todo lo que nos decía es que era aceite de olivo. That's it. Si había un aceite especial, era para consagrar las cosas, no para quemar. Había ciertos panes también que eran consagrados, pero estamos hablando del aceite para iluminar el templo. Porque si les dices, el punto es que quemó por 8 días, ¿verdad? Que no es porque tenían candelero, tenían para hacer las de esas de oro, tuvieron los velos, carpinteros, todo estaban arreglando, pero nomás trajeron, nomás trajimos esto de aceite. ¿Alguien tiene aceite? Ahí están, pudieron vencer al ejército griego, los de Aidumia, pero no tuvieron suficiente lógica para traer aceite, o no pudieron conseguir. Pero todo eso fue porque ese poquito de aceite iba a iluminar por 8 días. Cuando hablas con ellos, es raro que hablan del éxito que tuvieron los macabeos contra este ejército, pero la han convertido, y es todo por diseño, porque si tú te ves quién era el que estaba, ¿cómo se dice la palabra? Se dice persecuted en inglés. ¿Quién le estaba causando daño a los judíos? Va a ser personas, estas gentes. Ellos son los griegos. Y después si estás viendo, ¿qué vas a decir? Oye, estos son Idumeans, Edomites.
¿Cómo puedes hacer Edomites y gente de Dios al mismo tiempo? No puedes. ¿Qué es la diferencia? So, si ustedes son Idumeans, entonces ¿quién son los israelitas? Eso no se mete en problemas. Mejor vamos a hacerlo un festival de luces. Así como la resurrección, supuestamente en los paganos, ya se ha convertido en la Pascua, se ha convertido en Día de la Coneja. El día segundo de la resurrección de Dios ya se ha convertido en el árbol y los regalos. Eso es lo que ha tomado su lugar. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se ha convertido todo. Todo es diseñado para que queden las cosas así. Pero ese es el cuento que dan. Y como les digo, pueden buscarlo. Es el Talmud Babilónico Shabbat 21b. Tienen el documento ahí en el chat. Úsalos como ustedes quieran, como ustedes vean necesario. Y ahí tocamos por qué el de 9 y por qué el de 7. Bíblicamente es un candelero de 7 brazos. Ellos después, según de este milagro, salió esto. Pero si veas la arqueología, no vas a ver uno de 9 hasta en este tiempo. Esto fue introducido después, pero bíblico no es. Hasta hay ciertas puertas en el pueblo de Corinth. Ahí están los candeleros de 7 brazos. Artificios que hay de 7. ¿Dónde es donde salieron de nuevo? Cuando voy a la Walmart y estoy buscando decoraciones, que no es Hanukkah, es Chanukah. Chingas. Si lo digo así, se oye más impresionante. Es Chanukah. Y si Facebook quieres decir feliz Hanukkah, ¿qué te pone luego? Un candelero de 9 brazos. El de 7 no vas a encontrar. Siempre hay disponible de 9. Es raro que haya de 7. O si hay de 7, le ponen la estrella de 6 puntos luego. Que también es babilónica. A lo mejor después toco la supuestamente estrella de David. Que eso se trata con brujería y todo eso. Bueno. Entonces ya le vamos a parar para hoy. ¿De los 7? Pues Apocalipsis 1 y 14. Ya sabes. ¿Qué pasó, Tola? Oye, y como dices tú ahorita en el Apocalipsis, en el número 1 y 13, ahí te dice también que Cristo, cuando se le apareció a Juan, se le apareció con los 7 candelabros, no con los 9 candelabros. Pues no más el único lugar donde encuentran los 9 es en el Talmud. That's it. Que no es parte de la Biblia. Que no es parte, es por eso te dice, es Talmud babilónico. De Babilonia existe casi todo el paganismo. Pues Babilonia es donde viene la Trinidad, cuando empieza con Nimrod y Samuramis y el huerco que tuvieron, Tamuz. De ahí es donde viene todo eso. En la Biblia no vas a encontrar uno de 9, es de 7. Como la escritura que dice, es en Apocalipsis, en Éxodo, cuando están diciendo cómo construirlo. No te dice de 9, solamente cuando te desveas. Es como un cristiano desviándose de la Biblia para ir al catecismo, o un mormón yéndose al Book of Mormon, o los testigos de Jehová que van y buscan la propaganda de Charles Russell. Esos van a encontrar. ¿Por qué tienen que agregar este documento? Porque no está en la Biblia. Si tuviera el candelero de 9 brazos, todo esto no es necesario. Está todo en la Biblia. Eso es donde salen esos detalles. Eso era lo que quería repasar, hermanos y hermanas.